Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy el Padre nos va a hablar acerca de un joven llamado Timoteo que fue entrenado por su padre espiritual llamado el apóstol Pablo. Y él estaba dándole dirección a este joven, enseñándolo, adiestrándolo para que lleve a cabo la obra más grande del universo. El predicar a las almas, el hablar de Cristo. Es algo que ahora también usted y yo estamos haciendo, hablando de la palabra, mostrándole a la gente que hay un amor inagotable de parte del Padre, que Él quiere que ellos sepan, que lo reciban en su corazón para Él transformar su vida. Y hay un título en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14, cuando le dice el misterio de la piedad. Sabe que la Biblia tiene muchos misterios y los misterios son para investigarlos y saber qué es lo que quiere decir. Y le dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Timoteo fue entrenado más por cartas por su padre espiritual, ¿sí? Y le dice, para si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Él le va dando las direcciones. Escuche esto, la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando usted va a una casa espiritual, a una iglesia, a un templo, usted va a la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y nos van a decir la verdad, aunque a veces esa verdad nos incomode. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿no? Y avanzamos un poquito y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, renegarán de la fe, dejarán la fe, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tenemos que tener cuidado con qué es lo que usted escucha, porque lo que usted escucha, acuérdese que el ser humano fue diseñado con 2 oídos y una sola boca. ¿Ya? Vamos a escuchar, pero nosotros tenemos que tener discernimientos para saber qué es lo que escuchamos, porque si lo que escuchamos nos va a hacer actuar de manera incorrecta, es mejor apartarnos, ¿no? Y dice, ¿cuáles son? Por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, aquel que habla de cosas malas es porque hay algo malo dentro de sí. Mira lo que dice el versículo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participarán de ellas. Mire, hoy la mayoría de las personas que yo le pregunto cuál es su estado civil, yo trabajo con muchas personas y todos me dicen unión libre, unión libre, unión libre. O simplemente dicen estoy comprometido, ¿ya? Pero al matrimonio se lo está dejando de lado, a una doctrina de Dios, algo que Dios estableció. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cada vez que usted se sienta a la mesa con sus amigos, con su familia, con que usted se siente a la mesa, usted está y ora. Esos alimentos que usted recibe se santifican, ¿sí? Y avanzamos un poco más y cuando le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Ya. Mire, Pablo le manda a Timoteo a hacer algo. Te dice, hay algo que desechar y hay algo que adquirir. Y le dice, desecha las fábulas profanas. O sea, profano es algo que no está de acuerdo a lo de Dios, que maldice. Entonces dice, deséchalas. Eso hay que desecharlas.
Pero sí le dice algo, ejercítate en la piedad. ¿Por qué le dice que se ejercite en la piedad? ¿Ya? Y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la vida venidera. En otra traducción de la Biblia, el versículo 7 nos dice así: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate en la sumisión a Dios. Eso quiere decir la piedad. Señor, yo creo lo que tú dices en tu palabra, lo que tú has establecido. Yo creo, aunque lo choque contra mis ideas y mis pensamientos, yo lo creo. Y me gusta más esta traducción porque dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, el entrenamiento para la sumisión, entrénate para la sumisión de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos los días aquel que se ejercita, que ha destacado en las Olimpiadas a nivel mundial, pero primero tuvo que irlo a hacer a nivel de su cantón, de su provincia, del Ecuador, para que luego vaya afuera. Asimismo, nosotros tenemos que ejercitarnos en la sumisión a la palabra de Dios, porque todo comienza pequeño. Todo comienza obedeciendo, orando, leyendo la palabra, hablando a las personas, y Dios se irá abriendo puertas más y más, nos irá revelando sus secretos guardados, sus tesoros escondidos, y comenzaremos a hablar de las personas y seguiremos buscando y llenándonos más y más para que Dios nos perfeccione en su palabra. Y avanzamos un poquito, dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrénate en la sumisión de Dios, que es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando por nuestra esperanza. Está puesta en el Dios viviente, que es el Salvador de toda la humanidad y, en especial, de los creyentes. Y le insta a Pablo, enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. Enséñale estas cosas a su vecino, a su familia, a sus hijos, a sus primos, a sus amigos. Insiste en que las aprendan. Y le dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y pureza. Mira, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñar a los creyentes. Hay una tarea que Dios nos ha diseñado, a entrenar a las personas, a que sepan del amor inagotable. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Para qué usted se esté entrenando? ¿Ya? Pablo muchas veces tomaba ilustraciones tomadas de los deportes para ayudar a sus lectores a entender el punto central de su mensaje. Cuando le escribe a Pablo, le dice que hay que entrenarse en lo de Dios. Usted y yo tenemos que capacitarnos, que entrenarnos, que buscarlo, que anhelarlo todos los días. Es un entrenamiento que requiere metas, que requiere disciplina, que requiere constancia, que hay que cuidarlo, que hay que añorarlo. ¿Ya? Dice, si nos concentramos en las disciplinas espirituales o en la piedad, es mucho mejor. Usted y yo tenemos vida eterna. Y el Padre quiere que muchas personas también sepan que el vivir aquí en la tierra es temporal. Y que cuando vivamos en la tierra, Él quiere que vivamos como hijos de Dios. Nos quiere enseñar a vivir aquí en la tierra. Y nos quiere también enseñar para cuando vivamos la vida eterna. Pero usted no puede vivir algo eterno si usted no ha cambiado lo terrenal cuando vive aquí. Aquí es donde tenemos que entrenarnos en las disciplinas espirituales, en la sumisión a la autoridad y en la piedad. Entonces le hace una comparación y le dice, tienes que prepararte como que si fuera una competencia, porque los atletas deben superar barreras físicas. Timoteo enfrentaba barreras de personalidad,
Dice, él tenía un carácter reservado y medio tímido, pero aún así fue utilizado por Pablo para llevar el evangelio a muchas personas. Y este joven, imagínense lo importante que fue, porque muy joven fue entrenado en los ejercicios espirituales. Preocúpese de que sus niños, sus sobrinos, los niños conozcan de Dios. Yo tengo la bendición de tener un nieto. Apenas tiene 4 meses, pero yo estoy orando ya por él para que sea entrenado en los caminos de Dios, que desde muy chiquito él sea un instrumento en las manos de Dios. Asimismo, sea usted entrenado en las cosas espirituales. Ejercítese en la oración, en la lectura de la palabra. Ejercítese en ser un atleta de Cristo. Que Dios les bendiga.